Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla su capitán, Angry Collector. Ya estoy de regreso y el día de hoy les traigo un video muy especial. Se trata de el top 10 de figuras de la colección Jurassic World de Mattel Fallen Kingdom, amigos. Es decir, la primerita que salió en el año 2018. Y es que me estaba dando yo cuenta, ahora que algunos de ustedes me han recordado constantemente que no he sacado todavía el top 10 de Dino Trackers, pues recordé que tampoco había hecho el de Fallen Kingdom. Y de hecho se me hizo muy importante hacer primero este top 10, amigos. Y ahora les digo por qué. Es que como pueden haber notado ya en mis top 10, trato de no repetir siempre las mismas figuras o especies y darle prioridad a moldes nuevos o a figuras nuevas de cada colección. Y es que es muy importante haberles comentado esto y hacer este top 10 de Fallen Kingdom, porque hay figuras que muy a menudo dejo fuera. Por ejemplo, el Tyrannosaurus Rex o el Velociraptor. Y no es porque no sean buenas figuras, sino porque en mi cabeza siempre dije, bueno, no necesito ponerlos porque van a estar en los primeros lugares en las primeras colecciones, como Fallen Kingdom. Pero no había hecho este top 10. Entonces, para evitar todo ese, digamos, todos esos malentendidos, decidí de una vez por todas hacer el top 10 de Jurassic World Fallen Kingdom. Y de una vez también, próximamente en estos días, el de Dino Rivals, amigos. Para darles pues el lugar que les corresponde y hacer justicia con algunas de estas figuras que son muy buenas, pero que han estado en la colección desde el principio. Y es que posteriormente, como saben, figuras como el Tyrannosaurus Rex, el Dilophosaurus o el Velociraptor, que salen prácticamente en todas las colecciones, ya muchas veces cuando vuelven a aparecer son simplemente reempaquetados o repintados. Y por esa razón ya muchas veces en las colecciones posteriores pues ni siquiera los tomo en cuenta para los lugares más altos de los tops, porque son figuras que ya estuvieron ahí antes y que son prácticamente idénticas. Entonces, para evitar ya este tipo de malentendidos, ahí va de una vez por todas, amigos, el top 10 Jurassic World Fallen Kingdom, amigos. La primera colección, la de 2018, la original, la primera de Mattel. Y bueno, como siempre lo comento en todos mis tops, ya saben que para los top 10 no suelo tomar en cuenta ni las figuras humanas ni los vehículos, aunque en esta colección haré una mención honorífica de ellos, pero no van a estar en el top 10, amigos. Entonces, ahora sí, ¡arrancamos! Y bueno, justo como lo acabo de comentar, la mención honorífica se la llevan las figuras humanas y vehículos de esta colección. Y es que desde un principio se notó que pues Mattel le estaba poniendo muchas ganas a esta colección. Nos entrega estas figuras humanas de 9 centímetros y medio, que obviamente están a escala con el resto de la colección de la línea principal. Están muy bonitas y muy bien hechas. A mí me gustaron mucho, me encantó lo que nos estaba ofreciendo Mattel en este entonces. Además, los vehículos que también han sido muy buenos, aunque Mattel se dio cuenta muy pronto que si nos vendía vehículos solos, luego no se vendían muy bien. Así que hoy en día ya siempre nos los meten con un dinosaurio o una figura humana en un set, ya no vienen solos. Pero bueno, así son las cosas, amigos. Solamente le hago la mención honorífica sobre todo a estos 4 sets de Legacy Collection que aparecieron pues en la primera oleada. Ya saben, Claire, Ian Malcolm, el doctor Alan Grant y Robert Muldoon, amigos. Estos 4 sets que todos ellos incluían un compi. La verdad, el empaque está muy bonito. Me gusta mucho el diseño artístico que suele tener la línea Legacy Collection. Lo he comentado muchas veces. Y bueno, las figuras increíbles, amigos. Y bueno, ya por último, antes de arrancar con el puesto número 10, amigos, tengo que decirles, este top 10 me costó mucho trabajo hacerlo. Creo que nunca me había costado tanto hacer un top 10. Y es que en esta colección Mattel sacó figuras a lo loco. Sacaron monos a más no poder. Entonces hay muchas figuras que desde un principio aparecieron y que son muy buenas y muy icónicas. Entonces, para no dejar fuera a muchas de estas figuras que yo considero importantes en esta colección, en algunos de los puestos que les voy a presentar, la verdad es que acabamos teniendo algún empate. Más que nada lo hice para poder incluir a todas las figuras que de verdad, en mi opinión, merecían estar en este top. Y es que lo hice de esta manera porque si no, esto iba a acabar siendo un top 20, amigos. Y no, tiene que ser un top 10. Así que, bueno, ahora sí, vamos a empezar. Empecemos de una vez por todas con el puesto número 10.
Amigos, en el 10º puesto, y como ya se los había anticipado, tenemos un doble empate entre el Pteranodon y el Dimorphodon, amigos. Dos de los reptiles voladores más populares de la franquicia jurásica. Como saben, hoy en día todavía de repente siguen apareciendo repintados o otras versiones de estas especies que muy a menudo pasan ya un poco desapercibidas. Sin embargo, en su momento estos moldes fueron muy innovadores y muy bien recibidos por los fans. Les recuerdo que estas obviamente fueron sus primeras apariciones, ya que fue en 2018 cuando Mattel se hizo con la licencia, y yo desde el principio la verdad recuerdo que me gustaron bastante estas figuras, así que considero que se merecen un lugar en este top, ya que son dinosaurios muy famosos y muy queridos por los fans. Hablando primero del Dimorphodon, como saben, amigos, este aparece en varias de las películas y pues es uno de los un reptil volador. Recordemos que estos son reptiles voladores que pues se ha ido ganando su lugar en nuestros corazones, amigos. Es un molde que en mi opinión está muy bien hecho. Desde el principio me gustó mucho esta figura. Saben que tiene ya varias articulaciones en sus alas y esto desde luego fue una innovación bastante bien recibida por nosotros, porque sabemos que pues anteriormente habíamos tenido pues las figuras que había hecho Hasbro, que para muchos de nosotros la verdad son consideradas pues un desastre total, ¿verdad? Entonces del Dimorphodon que tuvimos antes a esto, pues desde luego que se nota la evolución que tuvieron estas figuras, y bueno, no era de extrañar que muchos de nosotros pues nos hubiéramos enamorado de estos nuevos moldes de Mattel, ¿no? Tanto es así. Y bueno, tanto fue que Mattel obviamente buscó la manera de explotar lo más posible las especies más populares en la primera colección, que acabamos teniendo varios repintados en la misma. En este año tuvimos 3 versiones distintas del Dimorphodon. Aquí están. Esta que sale en el empaque Attack Pack e incluso con una Jeep. Este también sale en Attack Pack. Y este, si recuerdan, aparece en un set doble, amigos. Y es que es una especie que seguro más de alguno, pues obviamente querrá tener más de una sola figura, porque pues seguro querrán hacer su parvada de Dimorphodones, ¿no? Yo feliz de la vida. A mí me gusta mucho tener 3 versiones diferentes, que a ver, sabemos que es el mismo molde, pero pues nos los entregan con colores diferentes, amigos. La verdad, para mí se merecía un lugar en el top, y aquí está compartiendo este lugar junto con el Pteranodon. Aquí está el Pteranodon, amigos, otra especie bastante popular dentro de la franquicia jurásica, y es que para mí, sobre todo con este molde, se merecía esta mención en el top. Este molde, que es pues el que podemos ver en las versiones Legacy Collection y Battle Damage, me gusta más que el otro, porque para mí el otro tiene, ya saben, el que tiene bocina y que hace rugidos, para mí tiene un tamaño bastante desproporcionado y no me gusta, la verdad, mucho. Lo he mencionado antes, pero este, el que es más pequeñito, me encanta. Creo que es la mejor representación del Pteranodon dentro de la línea principal, y desde un principio pues nos dieron varias versiones de esta misma especie, e incluso no lo hicieron tan sencillo como los Dimorphodones, sino que los Pteranodones, como este, tenían un botón que pues tenía esta función de movimiento, ¿no? Activaba las alas, amigos. Este pues desafortunadamente no tiene las mismas articulaciones en las patas que el Dimorphodon, pero pues sí tiene esta movilidad en su cabeza y en su pico, amigos. La verdad, a mí me parece un molde excelente del Pteranodon, y por eso lo menciono aquí en el top. Y al igual que el Dimorphodon, tuvo varias versiones dentro de la línea de Fallen Kingdom, amigos. Este es el Legacy Collection. Este sale en un set con otras figuras. Este también es Legacy Collection. E incluso nos dan un Pteranodon Battle Damage, amigos. Este, en lugar del botón, tiene, pues ya saben, la clásica herida. E incluso en el diseño de su ala tiene estas, bueno, pues este daño, ¿no? Que podemos ver aquí, que refleja obviamente pues que esta es la versión Battle Damage. Incluso esta versión sí tiene, vean, articulaciones en sus patas. O sea, me agradaba ver cómo las diferentes versiones que iban sacando pues les iban haciendo diferentes diseños y mejoras, ¿no? La verdad, todos ellos me encantan. Y bueno, aquí están las variantes que pudimos tener en esta colección. Inclusive llegamos a tener esta, amigos, la variante de color un poco más rara, en mi opinión, porque tiene pues estos colores dorados en su cabeza.
Pero como saben, esta es la versión Destructosaurus, que tiene esta función, tiene unos imanes en su pico, ya saben, para accionar el accesorio con el que venían estas figuras, ¿no? Entonces, la verdad, para mí es otra figura que, aunque hoy en día de repente pasa un poco desapercibido, pero bueno, en su momento fue muy innovador y pues obviamente es una especie bastante conocida y querida por todos los fans de Jurassic World. Así que en este 10º puesto comparte su lugar con el Dimorphodon, amigos. Un lugar bien merecido para estas dos especies. Vamos al puesto número 9. Amigos, en el 9º puesto también tenemos un doble empate, y es que, amigos, no iba yo a dejar fuera de este top a ninguna de estas especies tan emblemáticas que tenemos en esta línea. Así que en el 9º puesto tenemos al Pachycephalosaurus y al Dilophosaurus, amigos, que empatan en el 9º lugar. Hablemos primero del Pachycephalosaurus. Esta especie, amigos, desde luego sabemos que es muy popular dentro de la franquicia, y en esta línea acaba teniendo dos figuras con un diseño distinto, de dos líneas diferentes, pero desde luego con un molde muy similar, amigos. Tenemos este que pertenece a la línea Battle Damage, ya saben, daño de batalla. Este molde me gusta porque de todos los Pachycephalosaurus creo que es el más posable. Este se puede agachar un poco más que los otros y lo puedes posar desde luego luchando pues con otro Pachycephalosaurus. Eso es lo que más me gusta de esta figura y por eso considero que se merecía su lugar en este top. El otro es el de Legacy Collection, que aunque tiene esta función de movimiento, pero tiene menos movilidad en sus articulaciones que la versión Battle Damage. Vean, la cabeza apenas si se la puedes mover, amigos. Está muy fijada y es que, bueno, supongo que tiene que ver con el mecanismo que tiene esta figura. El trabajo de pintura de este, desde luego, es más atractivo y pues obvio nos recuerda más al Pachycephalosaurus que vemos en la película del Mundo Perdido. Desde luego, pertenece a la línea Legacy Collection. Y bueno, se agradece que nos hayan dado dos diseños diferentes de esta especie. Ojalá, este molde siempre me ha gustado, ojalá algún día mejoren un poco el molde del Pachy y nos den alguna versión con mejores articulaciones. Pero bueno, en su momento, desde luego, estas fueron figuras bastante populares. Este sobre todo fue bastante difícil conseguirlo en su momento. Y bueno, por esa razón se ganan su lugar en este top porque son buenos moldes de esta especie. También, como les comentaba, comparte su lugar en el 9º puesto junto con el Dilophosaurus, otra especie bastante emblemática, amigos. ¿Cómo no iba a aparecer el Dilophosaurus en este top? Que desde luego, al ser una especie tan popular, acaba teniendo un montón de repintados dentro de esta misma colección. Y aunque posteriormente, en mi opinión, acaban mejorando este molde y sacando mejores versiones del mismo, pero bueno, esta versión que acabamos teniendo en la colección Fallen Kingdom, la verdad es que sí es bastante buena y la verdad considero que se merecía justamente este lugar en el top, que pues obviamente es una figura bien articulada y que, como les dije, al venir saliendo de Hasbro y de la pesadilla de figuras que tuvimos, ¿alguien tuvo el Dilophosaurus de Hasbro? Esa figura era horrible. Comparado con esto, pues amigos, esto obviamente es una mejora bastante sustancial. Como saben, todas estas figuras de Attack Pack venían con este accesorio de el veneno. Y bueno, qué cosa más bella, ¿no, amigos? Como les comento, esta especie tuvo varios repintados dentro de la misma colección. Este aparece dentro de un set con otras figuras. De hecho, una de esas era el Pteranodon. Este es el Legacy Collection, que también aparece en un set con otras figuras. Como pueden ver, pues el trabajo de pintura de este se parece más al de la película, obviamente. Y bueno, como les digo, es una cosa muy curiosa que acabemos teniendo tantas versiones de colores tan distintos de las mismas especies, ¿no? A mí, personalmente, el que más me gustó fue este, el azul, amigos. Que también pues es desafortunadamente otra figura que fue muy complicado conseguir en su momento, pero a mí me gusta porque como es un dinosaurio venenoso, pues se ve más peligroso, no sé, más loco. Imagínate que te salga un dinosaurio azul. No sé, amigos, al ser venenoso creo que es un color que le va bastante bien, ¿no? Y bueno, desde luego también está esta otra versión que es
el que pertenece a la línea Destructosaurus. Este no tiene veneno, lleva un imán aquí arriba en su mandíbula. Y bueno, personalmente creo que es el que me gustó más, porque creo que es el que está mejor pintado. Bueno, este azulito y este, porque este, a diferencia de sus compadres, este tiene articulación en la boca, lo cual los otros no tienen, y sus garras en las patas pintadas, como pueden ver, lo cual los otros no tienen. Entonces, bueno, a esta línea no le hizo falta variedad, amigos. Tuvimos 5 Dilophosaurus que justamente se quedan con el 9º puesto en este top, amigos. Así que vamos al puesto número 8. Continuamos, amigos. En el puesto número 8 tenemos a el Stygimoloch empatando con el Gallimimus, amigos. Otras dos figuras espectaculares de la línea Fallen Kingdom, amigos. Así es, y es que en su momento, recordarán, en la película Fallen Kingdom tenemos a esta especie pues teniendo un papel importante dentro de la misma, a Stygimoloch. Y es que esta figura es una muy buena representación de esta especie, la podemos ver en la película, y la verdad es que tiene un muy buen diseño y muy buen tamaño. Además, el trabajo de pintura sí le hace justicia a este dinosaurio. Entonces, para mí y para muchos de nosotros fue muy agradable tenerlo dentro de la colección. Además, también, amigos, es una figura que está muy bien pintada dentro de las figuras de la colección Fallen Kingdom. Para hacer un Attack Pack o su otra versión, que es el Savage Strike, el de daño de batalla, vean, tiene sus garras pintadas, el pico pintado, vean, tiene detalles de pintura en su cara, su cabeza, sus cuernos, incluso aquí en sus piernas y el vientre, ¿no? La verdad es que es una figura que la pintaron con cariño y que el molde está bastante bien hecho, amigos. Además, tiene la versión Savage Strike. Bueno, en realidad en este momento todavía no se llamaba así esta línea, y es que esta versión de Stygimoloch venía con un mercenario y bueno, tiene esta función de movimiento, ya sabes, mueves su cola y te da el cabezazo, ¿no? Otra versión también bastante bien pintadita. Entonces, bueno, aunque aquí a las 3 versiones de Stygimoloch, que bueno, lo que varía es el diseño de la figura, pero como pueden ver, los 3 tienen más o menos el mismo trabajo de pintura, a diferencia de, por ejemplo, los Dimorphodones o Pteranodones que vimos en puestos anteriores. Pero es una muy buena figura y por esa razón se queda con su lugar en este top, amigos. Ya saben, daño de batalla. Este es el Attack Pack, está más sencillo. Solo tiene sus articulaciones. Y el que viene con el mercenario y da un cabezazo, amigos. Ahí está. Se queda con su lugar en este top por esos motivos, amigos. Y comparte el puesto 8 con el Gallimimus, amigos. Otra especie súper icónica de Jurassic Park. Como saben, este dinosaurio lo tenemos desde la primera película, que pues sale corriendo en una manada huyendo del Tyrannosaurus, amigos. Y como no podía ser de otra manera, Mattel pues explota esta figura sacando un montón de versiones del Gallimimus que aparecen en sets, como lo es este otro. Vean, algunos tienen un trabajo de pintura más fiel a los de la película, como en mi opinión. Como saben, estos salen en un set. Este es el Legacy Collection, sale con un tono más anaranjado. Este sale en un set doble. Vean, ahí ya van 5. Y desde luego hacen un molde distinto para el Gallimimus dentro de la misma colección, lo cual no ocurre para todas las especies, pero pues aquí para el Gallimimus sí que sucede, amigos. Dentro de esta misma colección mejoran sustancialmente esta especie, ya que la verdad a mí esta versión me gusta muchísimo más que esta otra. Está bonito, pero la pose que tiene como que en mi opinión no le ayuda tanto. Pero está perfecto, amigos. Está espectacular. Y sí que se parece bastante al Gallimimus que podemos ver en las películas de Jurassic Park, tanto en el molde como en su trabajo de pintura. Esta, como pueden ver, es la versión Battle Damage. Está increíble. Este molde es tan bueno del Gallimimus que desde luego al día de hoy ha sufrido muy pocas modificaciones, y desde luego lo hemos podido ver en más ocasiones dentro de la línea principal, con algunos pequeños cambios en su diseño, ¿no? Como lo puede ser que es el
tan famoso y querido Gallimimus Legacy Collection, que comparte el molde con el Battle Damage. Sin embargo, al ser Legacy Collection, pues como saben, tiene una función de movimiento que a la fecha creo ningún otro Gallimimus ha vuelto a tener, y es el movimiento de sus piernas con este botón, amigos. Vean qué loco se ve. Este Gallimimus sí sale huyendo del Tyrannosaurus. Es una locura, y por bueno, tanto el trabajo de pintura como la función de movimiento que tiene, es que esta figura también es bastante popular y de las que no son tan fáciles de conseguir, amigos. Pero es una muy bella figura del Gallimimus. Aquí está. Y por eso estas, y más que nada por estos moldes, amigos, de acá, la verdad, queda un poco a deber, pero estos moldes de Gallimimus son increíbles. Y por estos moldes, en mi opinión, se queda con toda la justicia en el puesto número 8, junto con Stygimoloch, amigos. Qué belleza de figuras, la verdad. Entonces, vamos al puesto número 7. Continuando en el puesto número 7, tenemos otro doble empate, y es que no podía ser de otra manera, amigos. Tenemos dos especies súper famosas y queridas. Se trata de la línea de rugidores. Tenemos al Triceratops y al Ceratosaurus en el séptimo puesto. Hablando del Triceratops, amigos, pues desde luego es una figura que fue muy bien recibida en su momento. Está bien diseñado. Es un bonito Triceratops, bien pintado, sus cuernos, su pico, su ojo y aquí, ¿no?, su gola ósea. Entonces, obviamente lo pintan en este color marrón que nos recuerda mucho al Triceratops de Jurassic Park. El Triceratops, bueno, al haber sido bien diseñado y pues obviamente ser una de las especies más famosas del mundo de dinosaurios, pues era obvio que muchos le iban a agarrar cariño a esta figura. Y bueno, aunque en mi opinión personal es una especie que posteriormente en otras líneas futuras sí han ido mejorando, pero bueno, en su momento esto era lo que teníamos, y la verdad es que es un bonito Triceratops. Como saben, en esta línea la característica que los distingue es pues tienen una bocina que activa un rugido con este botón. Ahí lo tienen, rugido de herbívoro, amigos, de Triceratops. Y bueno, además pues lanza un cabezazo como acaban de ver, ¿no? Ahí está, el bonito Triceratops que comparte el séptimo puesto junto con Ceratosaurus, amigos. Otra belleza de figura, un carnívoro muy popular también, que tiene su aparición en Jurassic Park 3. Y bueno, podemos ver el trabajo de pintura que nos recuerda también al de esa escena en la que aparece en la película de Jurassic Park 3, amigos. A mí me encanta, me gustó mucho la figura del Ceratosaurus desde que apareció en esta línea. Está muy bonito, está muy bien logrado, me gusta el trabajo de pintura que tiene. Y bueno, aunque tenía las patas un poco pequeñitas en este momento, después se las hicieron un poco más grandes para que tuviera más estabilidad esta figura, algo que personalmente no me encantó, aunque entiendo por qué lo hacen. Y bueno, el rugido de esta figura es probablemente lo que más le criticaron en su momento, ya que de repente sí toman prestado el rugido del Tyrannosaurus para ponérselo pues a este dinosaurio, ¿no? Vamos a ver si podemos escucharlo. Qué descaro, ¿no? ¿Lo escucharon? Le ponen el rugido del Tyrannosaurus. Bueno, es algo que posteriormente sí le van mejorando, pero bueno, de cualquier manera es una figura muy bonita, es un esculpido bien hecho y es una representación muy bien lograda del Ceratosaurus, amigos. Por esa razón, estos dos, en mi opinión, se quedan justamente con el séptimo puesto. Vamos al puesto número 6. En el puesto número 6, amigos, también de la familia de los rugidores, tenemos empatando al Ankylosaurus y al Baryonyx, amigos. Dos figuras increíbles también de esta colección. Miren, hablando del Ankylosaurus, amigos, bueno, el Ankylosaurus es una figura que desde luego representa también una de las especies más populares de los fans tanto de Jurassic Park como de los dinosaurios. Es una figura muy bonita, y aunque el trabajo de pintura, en mi opinión, creo que no es el mejor que le han hecho a esta figura, como ya les dije, en futuras colecciones volvemos a tener al Ankylosaurus, pero bueno, el molde es excelente, es una figura muy bien hecha del Ankylosaurus. Vean,
Me gustó siempre de esta figura el diseño que le hicieron para resaltar pues toda su armadura y las espinas que tiene a los costados, que no simplemente fueran del mismo color, y es que de hecho es un molde separado de el resto de la placa de la espalda, lo cual la verdad hace que esta figura sea muy especial y que tenga un diseño, vean, que la verdad a mí me gustó bastante de esta figura. Por esa razón creo que con mucha justicia se gana su lugar en el sexto puesto este Ankylosaurus. Y bueno, como saben, su función de movimiento es dar un colazo a la vez que pues accionas su rugido, ¿no? Ahí está, amigos. La verdad es una figura excelente que en mi opinión no se podía quedar fuera de este top. Está muy bonita y bueno, con toda la justicia aquí en el sexto puesto. Y bueno, pues viene acompañado de el Baryonyx, amigos, una de las mejores figuras de la colección Fallen Kingdom. La verdad es que este Baryonyx es excelente, está muy bien diseñado, tiene buenas articulaciones, tiene pues un diseño excelente, y el molde la verdad es que le hace mucha justicia a esta especie. También tenemos la versión del Baryonyx con lava, ese que tiene aquí un poco anaranjado, pero no lo saqué porque es idéntico a este, nada más sin el rugido, ¿no? La verdad es que es una especie excelente y en mi opinión de toda la línea de rugidores este es el más bonito. Es mi favorito de los rugidores y sé que no soy el único, ya que esta figura es excelente, amigos. Entonces, con mucha justicia se gana su lugar en el sexto puesto de este top, amigos. Tanto el Baryonyx como el Ankylosaurus, en mi opinión, las mejores figuras de la línea de rugidores y dos excelentes figuras de esta colección. Ahora sí, vamos al puesto número 5. En el puesto número 5, amigos, tenemos otro doble empate, y es que se los dije, no voy a dejar fuera de este top a las increíbles figuras que tuvimos en esta línea. Y es que en esta línea empata en el quinto puesto tanto el Stegosaurus como el Carnotaurus, amigos. Dos figuras excelentes. Miren, hablando primero del Stegosaurus, es que ya les dije, creo que nunca habíamos tenido un molde tan bonito y que le hiciera tanta justicia a esta especie como este que nos trae Mattel. Sé que en el pasado pues, hemos tenido otras empresas que han tenido la licencia, y hay algunos Stegosaurus que si bien no son feos, pero bueno, es que este está calcadito al del Mundo Perdido, y además con este clásico color verde que le va muy bien a esta especie, que sabemos pues que tenía esta forma, ¿no? Una espalda muy alta y una cabeza pequeña, que es, bueno, son características que parece que a veces para otras figuras de Stegosaurus pues no se lo suelen representar, ¿no? Y por esa razón es que a mí me acabó fascinando tanto este Stegosaurus. E igual sé que no soy el único al que le ha gustado mucho esta especie. De hecho, creo que está tan bien hecho el molde del Stegosaurus que hizo Mattel que a la fecha pues prácticamente no le han hecho ningún cambio a este molde. Sabemos que es una especie popular y le han hecho ya muchas versiones en futuras líneas, pero bueno, casi no le han modificado nada a este molde, pues señal de que está muy bien hecho, amigos. Por esa razón y con mucha justicia se queda en el quinto puesto de este top. De hecho, recuerdo que este fue de los primeros dinosaurios que me compré cuando empecé a coleccionar, y la verdad es que es una figura excelente. Y hablando de los primeros dinosaurios que me compré de esta colección, está el hermoso Carnotaurus, amigos. Es que esta figura es increíble, amigos. Otra de las especies más populares de Fallen Kingdom, de Jurassic World y de un dinosaurio carnívoro en general, ¿no? El Carnotaurus es muy popular y esta figura es hermosa, amigos. La verdad es que, en mi opinión, a la fecha de hoy, este sigue siendo el mejor Carnotaurus que ha hecho Mattel. Y eso que sí le han hecho muchas versiones más en líneas futuras, pero este para mí es el más bonito. Tiene los colores que en mi opinión le van mejor a esta especie, y bueno, el diseño que tiene, la verdad es que creo que le queda muy bien. Sabemos que el Carnotaurus era un dinosaurio, bueno, ya saben, de la familia de los abelisáuridos. Tienen brazos pequeñitos y un hocico recortado como el de este molde.
Después sacan otros Carnotaurus que en mi opinión ya están muy cabezones. Pero bueno, entiendo que los hacen porque pues tienen más jugabilidad, otras funciones, etcétera, ¿no? Además vean su función de movimiento. Bueno, yo lo estoy haciendo en cámara lenta, pero bueno, en realidad tira una mordida súper rápido. Y bueno, el mío de hecho me gusta porque si dejas el botón así, ve, puedes posar tu Carnotaurus de diferentes maneras, ¿no? O sea, gracias a que tiene este movimiento. Y eso, la verdad, es que a mí me fascinó siempre desde que me compré esta figura. Es de mis consentidos y de mis favoritos de toda la línea de Mattel. O sea, no había manera de que no tuviera un lugar en lo más alto de este top, amigos. Es probablemente el mejor Carnotaurus que han hecho. Y bueno, se queda en el quinto puesto porque lo que viene más arriba, amigos, es una locura. Entonces, helo ahí, quinto lugar, quinto puesto de este top. No les mostré el Stegosaurus, desde luego tiene una función de movimiento. Ya saben, tira un colazo con una de sus espinas de la espalda, ¿no? Ahí está, amigos. Puesto número 5. Vamos al que sigue, puesto 4. En el puesto número 4 tenemos a nada más y nada menos que el increíble Mosasaurus Real Feel de Mattel, amigos. Es que, a ver, ya les dije, lo que hay de aquí en adelante en este top es una locura. Es una figura increíble, bien hecha. Una de los favoritos de muchos coleccionistas. Muchos a la fecha la consideran una de las mejores figuras que ha hecho Mattel. O sea, es una figura excelente, amigos. Se trata de el Mosasaurus. Es probablemente el reptil marino más popular de la franquicia. Y bueno, lo representan con esta increíble figura. Bien diseñada, bien pintada. Y pues, de hecho, fabricada con este material tan distintivo que hasta la fecha Mattel solo ha hecho 2 figuras con este diseño Real Feel. Bueno, es el nombre que ellos le dan. Y bueno, es que se siente el plástico pues con una sensación distinta al tacto, ¿no? Se supone que se siente como si fuera real. Pero bueno, fuera de esto es una figura excelente. Como pueden ver, tiene un diseño increíble, amigos. Y bueno, por esa razón es que con toda la justicia del mundo, vean, es una figura enorme. Enorme, amigos. Y bueno, pues no podía ser de otra manera. En la película lo vemos saltar y devorarse un tiburón blanco como si fuera un bocadillo. Es que, bueno, para Jurassic World al Mosasaurus lo acaban haciendo pues bastante grande. Y bueno, acaba siendo un dinosaurio, bueno, perdón, ya dije un reptil marino bastante imponente, amigos. Es que si a partir de aquí tú me dices, no, es que este era mi favorito, este debería de estar en el primer lugar, amigo, comparto tu manera de pensar, porque la verdad es que todo lo que está en los lugares más altos de este top son figuras increíbles. Entonces, el Mosasaurus, sinceramente, es de lo mejor de esta línea. Y bueno, desde el principio llega y nos impresiona a todos con esta figura, que con toda la justicia se queda en el cuarto puesto, amigos. Vamos al puesto número 3. En el puesto número 3, amigos, tenemos a una especie que merecía estar en lo más alto de uno de mis tops desde hace tiempo. Y es que se trata de nada más y nada menos que el Velociraptor, amigos. Si no lo había puesto antes, era porque pues me había adelantado, había empezado a sacar el top de Dominion, etc. Y se los digo de una vez, si ustedes se preguntan si cualquiera de las especies que aparecen en este top pueden volver a aparecer en algún otro top de mis top 10 de futuras líneas, la respuesta sería sí, siempre y cuando tengan mejoras en su diseño o cambios significativos que hagan que valga la pena volverlos a nominar. Y es que mi intención, y se los digo de una vez, en Dino Rivals o en futuras líneas, es darle lugar a especies nuevas y moldes nuevos y no volver a nominar a figuras que son simplemente reempaquetados o repintados. Entonces ocurre mucho con especies que son muy populares. Por eso aquí en este top de Fallen Kingdom, que es la primera aparición del Velociraptor, es en la que le estoy dando el lugar que se merece, porque es una figura excelente, el Velociraptor. Entonces, ¿se acuerdan de los Velociraptors de Hasbro? Amigos, y menciono Hasbro porque es lo que tuvimos justo antes de que llegara la línea Fallen Kingdom. ¿Se acuerdan de esos Velociraptors? Es que esos Velociraptors eran una pesadilla. Estaban muy mal diseñados. Vean, Mattel sabe que esta especie es tan popular que dentro de esta línea nos trajo un montón de variantes.
Los velociraptors de Hasbro, para empezar, no tenían la garra retráctil de su pata. O sea, en el que diseñó eso, yo creo que ni siquiera se vio una película o no sabía nada de... No sé qué hicieron. No sé cómo pudieron diseñar un velociraptor sin su garra retráctil. Además, estaban hechos de un plástico rígido que no me gustaba mucho, la verdad. Tenían pocas articulaciones. O sea, si tú los veías de lejos, no se veían tan mal. Pero ya en tu mano, esas figuras eran horribles. Ni siquiera se podían parar. Ni siquiera tenían bien diseñadas sus patas. Eran horribles, amigos. Eran una pesadilla. Si alguna vez han tenido uno de esos velociraptores, seguro saben de qué hablo. Y es que pasar de esas figuras que ni siquiera estaban bien escaladas con el resto de figuras, amigos, eran una pesadilla. Pasar de eso a esto fue un sueño hecho realidad. Estas figuras son hermosas, están bien escaladas y tienen una gran variedad de funciones, moldes y colores dentro de la línea de Mattel. Y es que no era para menos, el Velociraptor es extremadamente popular. Mattel lo sabía tan bien que desde luego aprovechó bastante para explotar lo más que pudieran esta especie, amigos. Que desde luego es de las que mejor se venden. Y es tan el caso de que es una figura tan bien vendida que desde entonces siempre, todos los años, no falta algún Velociraptor en las colecciones. Siempre sale un Velociraptor nuevo. Siempre vamos a tener más Velociraptores porque es una especie extremadamente popular. Se sigue vendiendo bien a pesar de que ya tengamos un montón de variantes. Y es que vean, estos Velociraptores de Mattel, vean, este está bonito, bien diseñado. Desde luego es una figura que le hace mucha justicia a los Velociraptores de las películas. Obviamente tiene un diseño que sí se parece, está bien pintado, vean los colores que tiene. Hay algunos obviamente que tienen mejor trabajo de pintura que otros, pero son figuras muy bonitas, amigos, todos ellos y entre todas sus variantes que ahora les voy a mencionar. Y es que Mattel sabía esto tan bien que dentro de su primer línea, Fallen Kingdom, lanzó 10 Velociraptores, amigos. 10. No estoy exagerando, aquí los están viendo. Vean, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, me estoy equivocando. Fueron 11. 11 Velociraptores, vean. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí me falta el Velociraptor rojo exclusivo de Coles, que lo tengo muy escondido, por eso no lo saqué. Pero bueno, son 11 Velociraptores en una sola línea. Y todos ellos fueron muy populares en su momento, amigos. Desde luego tenemos moldes más sencillos, como este, que es, está basado en el molde de Attack Pack, que es este. Es el más sencillo, como pueden ver, pues no le pintan sus garritas y el trabajo de pintura es pues el más humilde, por así decirlo. Pero es una figura excelente. Tiene sus articulaciones en sus patas, obviamente, en sus manos, en su boca, y lo puedes posar de varias maneras. Este mismo molde lo utilizan para lanzar esta versión que sale en un set de Legacy Collection. Este está con un trabajo de pintura también similar al de Blue, un tanto humilde. También tenemos en Attack Pack esta otra versión con un molde diferente de un Velociraptor acechando a su presa. Está agachado. Sé que este molde de repente no ha sido el favorito de muchos, pero también es una buena variante del Velociraptor, amigos. Ahí está, el Velociraptor en pose de acecho. Tenemos acá otro de Attack Pack, que tiene un color un poco extraño, pero también es una muy bonita figura. También tenemos al Velociraptor saltador, que desde esta colección innovaron con esta figura. Como saben, si presionas las piernas de este Velociraptor contra una superficie y lo sueltas, pues pega un salto, amigos. Estas figuras de los saltadores, en mi opinión, son de las mejores en cuanto a diseño. Tienen un diseño un poco diferente que los de Attack Pack, tanto en el molde de su cabeza como en su cuerpo. Tienen una cola larga, se ven bastante bien. El único defecto que tienen pues son sus patas, que son gigantescas, y aunque casi siempre les pintan las garras, pero bueno, es un Velociraptor que pues está diseñado para eso, ¿no? Para esa función de salto. Y de hecho dije 11, ¿verdad? Me acabo de acordar de otro. Hubo 12 Velociraptores.
en la primera colección. Aquí tampoco me traje a Blue Saltador, que también sale, amigos, en un set con Owen. Es que qué locura, no me lo puedo creer. Así de popular es el Velociraptor, amigos. Así de bien se vende en Mattel. Tenemos al de Destructosaurus, a este otro de Legacy Collection que está hermoso. Este, como saben, pues tiene aquí su imán en la mandíbula y puede mover su cabeza así, que es algo que los otros Velociraptors no pueden hacer. Está excelente y tiene un molde, pues la verdad un poco diferente al de los demás. Por esa razón este también es de mis favoritos, amigos, y es una pena porque siento que este es un molde que no han vuelto a reutilizar dentro de la línea, porque pues me da pena porque es un molde excelente, ¿no? Y sinceramente el que yo considero el mejor Velociraptor de la línea principal hasta ahora sigue siendo, en mi opinión, el mejor. Es esta versión de Battle Damage que tiene estos dos representantes, ¿no? A Blue y a este Velociraptor café. ¿Por qué para mí es el mejor? Su cabeza, amigos. Ningún otro Velociraptor de los que han salido en la línea principal tiene la movilidad que tiene esta Velociraptor Blue de Battle Damage. Ninguno. Es que ni siquiera este, que sube y baja su cabeza, pero no la puedes girar, como si puedes en la versión Battle Damage. No sé por qué ya no han vuelto a utilizar este molde o esta articulación en la cabeza de los Velociraptores. Es una de las características más distintivas de este molde y por la razón, y es la razón por la que para mí es el mejor Velociraptor de toda la línea, el Battle Damage. Que por si no fuera suficiente las muy buenas articulaciones que tiene, aquí vienen y me le ponen una hermosa herida. Una belleza, amigos. El Velociraptor se queda justísimamente con el puesto número 3. Vamos al puesto que sigue. Puesto número 2. Y por fin, amigos, en el segundo puesto. Si ya vimos todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué podrá morar acá? Como dice el colega Dross. Bueno, pues amigos, se trata de nada más y nada menos que el increíble Atrociraptor super articulado, amigos. Una figura increíble. A la fecha, bueno, muchos podrían preguntarse ¿por qué no han vuelto a sacar más figuras super articuladas como esta belleza que tengo aquí enfrente? Y bueno, mi respuesta sería Hammond Collection. Pero bueno, en su momento esta figura fue tremendamente innovadora y fue muy atractiva. Pues se trata de nada más y nada menos que el villano de la película Fallen Kingdom, y le dieron tanta atención en la primera colección que de hecho acaba teniendo 3 variantes esta figura, amigos. Tenemos al Indoraptor con rugidos y al Indoraptor con daño de batalla. 3 Indoraptors que, bueno, obviamente pues son del mismo color, pero tienen diferencias importantes, amigos. Miren, el Indoraptor, al ser el villano de la película, pues desde luego que no se iba a quedar sin una representación excelente dentro de la línea. La figura, pues que te dan lo que quieras. ¿Qué quieres? ¿La figurita normal, la que ruge o la que tiene una herida? Y es que es una locura, amigos. Esta figura súper articulada es increíble porque es de las que tienen la mejor posabilidad de toda la colección de Jurassic World. Tiene articulaciones aquí, aquí, aquí en su muñeca, aquí, obviamente esta, en el cuello, en la mandíbula. O sea, es una locura. Esta figura la puedes posar pues en 4 de sus extremidades, en las patas traseras, pararlo, bueno, puedes hacer un montón de cosas con esta figura y por eso se queda justísimamente con el segundo puesto. Está bien hecho, le hace mucha justicia al Atrociraptor, al Indoraptor de la película. Está bien pintado, vean los colores tan bonitos que tiene. Tiene este trabajo de pintura en color negro, pero bastante brillante, amigos. Se ve muy bien. Entonces es una figura espectacular. Y por si no fuera poco, nos dan la versión Battle Damage, que tiene todas las bondades de la versión super articulada y encima una herida de batalla, ¿no? Por si no fuera suficiente, nos dan una con un buen mordisco. ¡Qué belleza! Además, esta tiene la cualidad de que, bueno, en el set viene con una cabeza de Triceratops con un cráneo y aquí puedes encajar tu figura
Es que es increíble, amigos. Esta figura es también de la línea Battle Damage, de mis favoritas por esa razón, porque tiene esa característica de interactividad con otro de los accesorios que venían en este set. Es que es prácticamente el super articulado, pero mejor. Es una belleza de figura. Y por si tú decías, bueno, muy bonito y todo, pero ¿y por qué no ruge? ¿Por qué no hace pues alguna otra gracia, no? Pues miren, viene Mattel y nos da un tercer Atrociraptor. Este con funciones de movimiento y de rugidos, amigos. Vean, mueve sus manos. ¿Ven? Enciende este terrorífico ojo rojo en su cara. ¿Ven? Y ahí está, cierra. ¿Escuchan? ¡Qué locura! ¿Se imaginan escuchar esos ruidos de noche? Y es que al Atrociraptor nos lo venden como todo un villano, ¿eh? Vean, aquí su imagen en la película. En una azotea, qué locura, ¿eh? De verdad que esta criatura, pues se supone que sí nos da miedo, ¿no? Y bueno, aquí está su tercer figura con luces y sonidos, por si no fuera suficiente ya lo que nos habían dado hasta ahora, ¿no? Entonces, al tener tanta atención a sus características especiales, al ser un villano, al ponerle tantas cualidades tan interesantes a sus tres figuras, es que, amigos, era inevitable que esta figura acabara en el segundo puesto. Es un villano muy bueno para la película Fallen Kingdom, y su figura pues no se queda atrás. Las tres son excelentes. Entonces, pues Mattel lo sabía, nos trae variedad y por eso se queda con el segundo puesto, amigos. El Indoraptor. Ahora sí, vamos a ver quién ha conquistado este top. Puesto número 1. Bueno, amigos, finalmente ha llegado el momento. Respiremos profundo. ¿Quién ha conquistado esta montaña, amigos? ¿Quién se ha quedado con el puesto número 1? Se trata nada más y nada menos que de el Compsognathus, amigos. Una especie que ha tenido pocas representaciones en la franquicia de Jurassic World y que, pues, a pesar de ello, tiene un molde excelente. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que el campi? ¿Cómo que el campi? ¿Te has vuelto loco? Amigos, un momento, tenemos fallas técnicas. Un momento, se nos ha colado un loquito al set. ¿Cómo que el Compsognathus? ¿Te volviste loco? ¿Pero qué te pasa? Borras. Tranquilo, amigo, era una broma. Era una broma. Obviamente no fue el Compsognathus. Bueno, a ver. Está bien, ya entendí, una broma. Pero bueno, ya ponte serio. ¿Quién ha ganado este top? Dime ya que me muero de ansias. Bueno, está bien, vayamos de regreso al set. Bueno, amigos, ya fuera de bromas, ¿quiénes son los dinosaurios que acaban empatando en el primer lugar? Bueno, se trata nada más y nada menos que de el Tyrannosaurus Rex, amigos. Es que era obvio, el Tyrannosaurus Rex, que se iba a quedar con el primer sitio, amigos. Esta figura es espectacular, amigos. El Tyrannosaurus Rex Extreme Chomping, y bueno, todas sus versiones que salieron en Fallen Kingdom son quienes se acaban quedando con el primer puesto, amigos. Indudablemente. Esta, sinceramente, me acuerdo de la primera vez que vi esta figura. Es que se los puedo decir con toda tranquilidad. Esta figura es de las figuras que me convencieron de volver un coleccionista de esta línea de Mattel, amigos. Esta figura es espectacular. Yo creo que nunca había visto, bueno, al menos en juguete, una figura del Tyrannosaurus Rex tan bien logrado y que se pareciera tanto al de la película. Y por si no fuera poco, esta figura de Tyrannosaurus Rex está muy bien hecha, tiene muy buenas articulaciones, lo puedes posar de muchas maneras, más alto, más bajito, agachado, o sea, es espectacular. Puedes mover su cola, sus piernas y bueno, puedes activar su mordida con el botón que tiene en su nuca. La verdad es que es una figura espectacular de un Tyrannosaurus Rex, amigos. Esta figura, la primera vez que lo vi, lo recuerdo muy bien. Fue una de las figuras que más me impresionaron de esta colección y por una de las cuales me volví coleccionista, amigos. No
había manera en que este Tyrannosaurus no se coronara con el primer lugar de esta colección, y es que se lo merece. Es el dinosaurio más popular de toda la franquicia. Obviamente le iban a hacer una buena figura, y no solo una, acaba teniendo un montón. En esta colección, bueno, tenemos varias variantes. Tenemos la versión de daño de batalla, acá la tengo. Tenemos este otro que es el Thrasher, es el Tyrannosaurus con sonidos, e incluso sale la cría de Tyrannosaurus, pero es otra figura distinta. Ahí se no lo nominamos en este top. Pero incluso también está el Super Colosal, amigos. Y es que no es para menos. Déjense los muestro. Al Super Colosal, por única ocasión, lo he considerado dentro de este top. Y es que, amigos, es una figura increíble, amigos. El Tyrannosaurus Rex Super Colosal. Vean, ahí están los otros. Se ve la diferencia en tamaño entre el Super Colosal y los Extreme Chomping. Es que la propuesta de este juguete me pareció increíble, y aunque yo no colecciono todas las figuras super colosales, en este caso hice una excepción porque me pareció muy relevante mencionar el impacto que tuvo el primer Tyrannosaurus super colosal, la primera figura super colosal de esta colección. Para muchos sé que fue una gran sorpresa, que fue una figura muy impresionante para más de alguno, y por si no fuera poco, el Battle Damage es el único super colosal con rugidos, amigos. Entonces, por esa razón me acabó conquistando, además de que saben que soy muy fan de la línea daño de batalla. Entonces, al ser una figura tan impresionante en una escala tan grande como la de esta línea, es algo que yo sé que no pasó inadvertido por muchos de nosotros los coleccionistas. Seguro muchos de ustedes aún tengan una de estas figuras y le tengan un gran aprecio. Esta figura es prácticamente una versión pues súper colosal de este molde del Extreme Chomping. Evidentemente este tiene menos articulaciones, pero el molde es prácticamente el mismo, solamente mucho más grande, y por esa razón lo tomé en cuenta para este top. Sé que es una figura bastante especial, y bueno, el diseño y el tamaño pues lo hace bastante impresionante. Por eso para mí se merecía estar en lo más alto de este top, junto con las otras versiones del Tyrannosaurus. A ver, dejen regreso a ponerlos. Bueno, ya volviendo de regreso con las versiones de la línea regular. Vean, aquí está la increíble Thrasher, como acaban de escuchar. Esta tiene un botón en su pata con la que activa ese sonido. Bueno, no siempre se aprieta bien. Ahí está. Bueno, tengan en cuenta que a veces, vean, bueno, aquí está, este es el botón de las pisadas. Bueno, a veces estas figuras son muy delicadas, amigos, por eso trato de no alterarme tanto, porque ahí está, es muy sensible, a veces se activa mucho, a veces no tanto, pero bueno, trato de cuidar mucho mi Thrasher, porque no se imaginan la cantidad de veces que he visto a esta figura descompuesta y averiada en los tianguis, amigos. No siempre te lo puedes encontrar funcionando bien, y por eso trato de cuidar mucho el mío, porque es una figura muy bonita. Tiene obviamente menos articulaciones que el mordida extrema, pero bueno, este es el que tiene rugidos. Ahí tiene su delicada pisada y también tiene rugidos, ¿no? Puede lanzar esta mordida hacia abajo, se mueve hacia los lados, y también uy. Ven, puede rugir. Ahí está. Es que ese es el problema. Tiene tantas funciones que me imagino que más de alguna ocasión acaban forzando todo esto y lo acaban rompiendo por dentro, amigos. Pero si lo cuidas y todavía funciona en todas sus funciones tu Thrasher, pues cuídalo, amigo, porque créeme que no hay tantas. Vean, por suerte el mío todavía le funciona todo. Y bueno, queremos que así continúe. Ya lo voy a sentar para que deje de hacer ruido. Bueno,
es que, amigos, es una locura. La Thrasher es un poco más grande que el Extreme Chomping, aunque sinceramente a mí me gusta un poco más esta figura porque es más posable. Ay, amigos, es que no me canso de chulearlo. Y por si fuera poco, bueno, dentro de la misma colección le acaban haciendo una mejora a este molde. Originalmente su cabeza tenía un diseño un poco más sencillo y además habían fabricado algunas unidades con esta lengua aquí en el centro, lo cual a mí sí me gustaba, me parece loquísimo, pero creo que algunos diseñadores consideraron que eso era un defecto porque se dieron cuenta que los niños lo primero que hacían con su Tyrannosaurus era pues morder cosas y obviamente la lengua en medio estorbaba para eso, así que rápidamente lo corrigieron y inmediatamente relanzan esta figura dentro de la misma colección, pero ya sin ese diseño de la lengua en medio y además con unas cuantas mejoras en esta parte de la cabeza, amigos. Entonces es una locura, pero acabamos teniendo ahí este hermoso Tyrannosaurus. Ya les dije, se merecía el primer lugar y bueno, como les comenté con el Velociraptor, en lugar de estar poniendo siempre al T-Rex en el primero, segundo, tercer puesto de cualquier colección, dígase Dino Rivals, Primal Attack, etc., lo pongo aquí en el primer puesto, donde merece estar en esta colección, para en otras colecciones darle lugar a otras figuras, nuevos moldes, etc. Por ejemplo, en Dino Rivals vuelven a reempaquetar el mismo Tyrannosaurus y tiene un repintado. Entonces esas figuras, lo que hago es ya no mencionarlas en esas colecciones ni tomarlas en cuenta para sus tops, como les digo, para enfocarme mejor en las novedades de las líneas. Y como les dije, ¿es posible que vuelva a aparecer un T-Rex en algún top de alguna otra colección? Sí, siempre y cuando tenga suficientes mejoras, cambios o nuevos diseños en relación a lo que estamos viendo aquí ahora, ¿no? Si le hacen un rediseño o una mejora en futuras líneas, que seguro algún tiranosaurio habrá con esas características, créanme que lo consideraré para estar presente en otros tops. Pero si solo son repintados, olvídenlo. Entonces aquí está el lugar que se merecía el Tyrannosaurus, como el rey de este top. Y bueno, tal vez alguno de ustedes todavía se esté preguntando: oye, Angry Collector, dijiste que el primer lugar había empatado con otra figura, ¿verdad? Así es, amigo, que sí pone atención. En el primer lugar, el Tyrannosaurus Rex empató con otro dinosaurio. Y quizá te preguntes, ¿qué? ¿Pero qué pudo empatar con este señor? Con el rey de los dinosaurios. ¿Qué hay en esta colección de Fallen Kingdom que le pueda competir a este caballero elegante con lentes de aquí enfrente? Bueno, amigos, la realidad es que solo hay una figura que podía lograrlo y pues lo logró. Damas y caballeros, en el primer lugar junto con el Tyrannosaurus tenemos a... aquí está, amigos. Obviamente. ¿Pensaron que me había olvidado de él? No, señor. El Spinosaurus Legacy Collection. ¿Cómo creen que no lo iba a poner en este top? Y tal vez alguno esté sorprendido porque diga, ¿qué? ¿El Spinosaurus Legacy Collection en la línea Fallen Kingdom? Sí, señor, amigos. Este dinosaurio pertenece a la colección 2018 Jurassic World Fallen Kingdom, en, bueno, la sublínea Legacy Collection, pero realmente esta figura fue lanzada en el 2018, eso es una realidad, sale junto con los primeros dinos de la línea Legacy Collection en este año. Lo que pasa, y es que, como probablemente algunos recuerden, tuvo una pésima distribución al principio. Esta figura apareció a cuentagotas en Estados Unidos, en Reino Unido y poco más, amigos. De hecho, creo que en su momento fue una exclusiva de Target y bueno, su distribución fue malísima. Rápidamente se volvió una figura muy buscada, muy deseada. Su precio llegó, bueno, se fue a las nubes, amigos. Llegó a costar cantidades exorbitantes. Por ahí hay muchas historias muy graciosas de lo que acabó ocurriendo con este dinosaurio durante el 2018. Se volvió extremadamente codiciado. Y bueno, afortunadamente para nosotros, bueno, no sé si en otras partes del mundo también ocurriría, pero aquí en México
por fortuna vuelve a aparecer este dinosaurio durante el año de la colección Primal Attack. Y pues todos los fans que no teníamos uno y que ya nos habíamos resignado, gracias a Mattel acabamos teniendo la oportunidad de conseguirlo. Aunque fue pues un par de años después, pero al menos lo tuvimos. Pero realmente, para aquellos verdaderamente afortunados, tuvieron uno desde el 2018, amigos. Por esa razón, el Spinosaurus Legacy Collection está en este top, porque pertenece a este año. Y bueno, desde luego, no podía quedarse sino que con el primer puesto junto con el Tyrannosaurus Rex, porque bueno, lo están viendo, amigos, es una figura excelente. No por nada se volvió tan extremadamente codiciado este dinosaurio en su momento. El Spinosaurus es una de las figuras y dinosaurios al mismo tiempo más populares, más polémicas, más deseados, etcétera, de toda la colección Jurassic World. Está pintado con sus colores de Jurassic Park 3, obviamente. Es un molde espectacular, está muy bien logrado, y aunque yo creo que sí le pudieron haber echado un poquito más de pintura en el cuerpo, pero al final de cuentas es una figura que le hace mucha justicia a la que podemos ver en la película, o sea, al dinosaurio de Jurassic Park 3. Y bueno, por esa razón, amigos, obviamente se queda con el primer lugar junto con el Tyrannosaurus Rex. Bueno, es una figura muy polémica por muchas cosas, su mala distribución. A muchas personas se quejaban que algunas versiones estaban un poquito flojas en sus articulaciones. A mí, afortunadamente, no me ha pasado eso con el mío, ni en la cola, ni en sus patas. Y bueno, aquí está mi Spinosaurus Legacy Collection en lo más alto de este top. Tiene sus garras pintadas, obviamente. Vean, es muy similar al mecanismo del Extreme Chomping. Tiene un botón en su nuca y abre su mandíbula. Y bueno, su cráneo está muy bien diseñado. La verdad es que sí, me recuerda mucho al Spinosaurus de la película. Ahí está, amigos. En el primer lugar tenemos a estos dos titanes. Ahora sí, amigos, ¿ustedes qué opinan de mi top 10? ¿Qué les ha parecido las figuras que he nominado, los lugares que les he dado? ¿Están de acuerdo conmigo? Y si no, no importa, déjenme sus comentarios, ya saben, siempre los leo. Y bueno, eso es todo por este increíble top 10. Los dejo con una última toma espectacular y me despido. Bueno, y como les prometí, aquí está una última toma con todos estos increíbles dinosaurios. Vean nada más, qué chulada. Ay, qué belleza, amigos. ¿Ven por qué me costó tanto hacer este top? Por ahí le metí uno que otro colado. Bueno, pero también de Fallen Kingdom. Vean, hasta el Suchomimus. Oye, me encanta el Suchomimus. Lo verán en otro top, amigos. No lloren. Y ahí está, el rey de todos en medio, amigos. Qué belleza. Vean nada más. ¿Cuándo van a sacar más compis bonitos, ¿Cuándo? Ahí está, amigos. Qué bella colección, Fallen Kingdom. Y bueno, ese ha sido mi top 10. Déjenme sus comentarios y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao.